Tengo que dar inicio. La vez pasada nos habíamos quedado en esta parte de las alteraciones de la forma. Habíamos hablado sobre algunas alteraciones del exceso del tejido, como lo tenemos las perlas del esmalte, que son como sobrecrecimientos del tejido del esmalte en zonas que no le corresponden, que tienen una forma esférica y que usualmente se localizan en la zona de la furca de las molares superiores e inferiores. Estas, como el esmalte, no tienen la superficie adecuada para que el ligamento periodontal se inserte, sí puede predisponer a que se deformen lesiones periodontales, bolsas periodontales en esas zonas. De igual manera, la proyección cervical del esmalte también aparecen en las molares. Son proyecciones del esmalte que se extienden hacia la zona de la furca, sean molares superiores o molares inferiores. Y al igual que como les acabo de explicar en las perlas del esmalte, igual predisponen a la aparición de lesiones periodontales. ¿Qué es lo que se hace? Estas, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, puede ser necesario tratarlas. Mientras más cerca de la porción cervical estén, mucho más fácil poder tratarlas. Si es que están en una porción más, tercio medio radicular o apical, no va a requerir un tratamiento en sí, a no ser de que cause algún tipo de alteración en la pieza. O incluso al momento de hacer exodoncias, varias veces me ha pasado de que la pieza, más que en las terceras molares, la pieza tenía estas perlas del esmalte y al momento de retirar la pieza o al momento de sacar la tomografía, era evidente que la pieza tenía esta alteración y sí o sí es necesario retirarlo, porque si no, sí puede generar una reacción a cuerpo extraño y una infección del lecho operatorio. Y como les expliqué también, la hipercementosis es simplemente un exceso del depósito de cemento. Recordemos, el cemento es un tejido que se va depositando a lo largo de toda la vida, solo que por diferentes tipos de alteraciones, estrés, trauma repetitivo, infecciones repetitivas, hace de que empiece a depositarse con mayor frecuencia o con mayor rapidez en ciertas zonas de la raíz. Y esto hace de que la raíz adquiera una forma bulbosa o piriforme. ¿Ok? Sí tiene consideraciones si es que la pieza va a necesitar realizarse exodoncia. ¿Por qué? Porque esto funciona como si fuera un cuello de botella. Si nosotros intentáramos sacar, si esta es la entrada del alveolo y la hipercementosis está acá, teniendo esta forma, obviamente es bastante difícil que toda esta zona intente salir por el alveolo. Sí, requiere una técnica quirúrgica con ontosección, con osteotomía, una exodoncia con el gajo propiamente dicho. Por eso es importante de que siempre tomen radiografías a cada una de las piezas que ustedes van a querer hacer los procedimientos. Después tenemos otras alteraciones de la estructura, como les había mencionado, las alteraciones adquiridas del esmalte. Tenemos la hipoplasia focal del esmalte, puede afectar a uno o dos dientes y puede estar precedida por traumatismo o infecciones de las piezas decisivas. Esta hipoplasia se va a manifestar clínicamente dependiendo de la intensidad, de la duración y en qué momento de la formación de la corona dentaria se produjo. ¿Ok? Puede estar en el tercio cervical, en el tercio medio o en el tercio incisal, dependiendo de obviamente en qué momento se produjo. Cuando es una lesión que se produjo por un tiempo bastante breve, va a ser una línea delgada de color blanco amarillento localizada en alguna de esas zonas. Y si es una línea más ancha, implica de que la agresión, el traumatismo, la infección fue de larga data. ¿Por qué? Porque implica que durante toda esa etapa donde se formó toda esa banda de estructura, el diente deciduo sufrió una alteración que alteró por completo la formación del diente permanente. Se van a observar como zonas decoloradas u opacas, blancas, amarillentas o pardas, o también como manchas, líneas o fositas. Y esto es lo que nosotros vamos a identificar como diente de Turner, que es un diente hipoplásico. ¿Ok? Y justo como les he mostrado acá, ¿ve? Eso sí, una agresión bastante larga de la pieza decidua, esta es de la 6.1, cuando se estaba formando el esmalte cervical en esta zona.
produjo obviamente toda esta alteración. Doctor, ¿podría retroceder una PPT? La primera. La ¿Listo? anterior. La anterior, doctor, es que yo hago mi resumen. No te preocupes, que esto estoy repitiendo un par de diapositivas de la clase pasada. Igual está en la grabación anterior. ¿Listo? Gracias. Ya, seguimos. Las alteraciones, la hipoplasia generalizada del esmalte pueden ser por diversos factores, pueden ser por factores sistémicos, por factores, bueno, principalmente asociada a factores sistémicos. Afecta a todas las piezas dentarias y son alteraciones que se pueden dar durante el nacimiento, después del nacimiento, principalmente dentro de los primeros 18 meses de vida, porque se sobreentiende que es en esa etapa en la que se empieza a formar la corona de las piezas permanentes. Es más común que tienda a afectar incisivos y molares. ¿Por qué? Porque es en este tiempo de vida en el que estas piezas empiezan a formarse. Puede aparecer, por ejemplo, también en consecuencia de la sífilis congénita. Ahí aparecen lo que son los dientes de Hutchinson, que son molares en forma de desentornillador, incisivos en forma de desentornillador, o molares moriformes o molares en mora. ¿Ok? También puede ser a consecuencia de deficiencia de vitaminas, como en el caso de raquitismo, o el exceso de flúor. La fluorosis es un tipo de hipoplasia generalizada del esmalte y se puede observar de todas estas maneras. ¿Ok? Ahora vamos a tener alteraciones congénitas del esmalte. Aquí sí tenemos una alteración en la que por algún tipo de carga genética, enfermedad congénita u otros, el esmalte no se ha formado adecuadamente. Puede afectar a ambas denticiones, pero es mucho más común que afecte a las piezas deciduo, que a las piezas permanentes, y esta solamente se limita a afectar el esmalte. Por eso se llama amelogénesis imperfecta. Tenemos de tres tipos: el hipoplásico, el hipocalcificado y el hipomaduro. En el hipoplásico, como su propio nombre lo dice, hay poco tejido. Puede ser generalizado en toda la pieza dentaria o puede ser localizado o foveal, también se le dice. Vamos a tener un esmalte que es de un espesor bastante reducido, se ve una pieza como si fuera bastante pequeña, o si es que es localizado, vamos a ver que el esmalte tiene como una especie de fosas o surcos encima. La radiopacidad del esmalte aún está conservada. Sacamos una radiografía y lo vamos a ver más blanco que la dentina. En cambio, en el caso del hipocalcificado, vamos a ver que este tiene un espesor normal, pero es bastante frágil. Nosotros hacemos nuestra exploración con una sonda o con un explorador y con una leve presión este esmalte se va a ir desprendiendo, que apoya una alteración en la calcificación del esmalte. Después tenemos el hipomaduro. Cuando nosotros tomamos una radiografía, en este tipo de amelogénesis imperfecta, vamos a notar que el esmalte tiene una radiopacidad disminuida a comparación de la dentina. ¿Qué quiere decir? Se va a ver más oscuro que la dentina. Eso quiere decir. Y el esmalte hipomaduro es del espesor normal, va a tener una transparencia normal, pero la dureza está disminuida. Nosotros hacemos presión con una sonda, con un explorador, y este se va a perforar. Y tiene la apariencia de unos gorros de nieve, tal como pueden ver acá. Este corresponde a un esmalte hipomaduro. Este correspondería, por ejemplo, a un esmalte hipocalcificado que ya se desprendió. Y este corresponde a un esmalte hipoplásico. Si ustedes pueden ver, aparecen unas pequeñas fositas en la superficie del esmalte. ¿Sí? A eso se refiere. Después tenemos otras alteraciones de la estructura congénita, como la dentinogénesis imperfecta. A diferencia de la homogénesis imperfecta, aquí lo que está alterado es la dentina. Puede afectar a ambas denticiones y puede estar asociado a un tipo de enfermedad congénita que es la osteogénesis imperfecta. Estos niños o estas personas que tienen los huesos de cristal. No siempre está asociada a esto, pero cuando se da es porque está asociada a esa enfermedad. Entonces, son dientes de un color opalescente, amarillentos, o sea, ámbar, medio parduzcos, azulados, grises,
como la dentina no tiene una buena estructura y no se ha formado adecuadamente la unión cemento-adamantina, de dentina y esmalte, el esmalte se desprende con bastante facilidad. Esto hace que también se desgaste mucho más rápido, pero lo característico es que no es propenso a caries. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la estructura de la dentina tiene los túbulos dentinarios y entre estos túbulos dentinarios está la dentina peripulpar y la intertubular, peritubular e intertubular. Ese tipo de alteración no está conformada adecuadamente estas estructuras, lo que hace de que la caries no avance tan rápidamente o no avance adecuadamente. ¿Por qué? Porque al no ver túbulos, las bacterias no tienen exactamente por dónde entrar y no hay un proceso adecuado de formación de la caries. Radiográficamente los vamos a ver con unos dientes bulbosos, unos dientes como si tuvieran una cintura. Va a ser bastante estrecho a nivel del cuello. Van a tener unas cámaras pulpares amplias o pueden estar obliteradas y las paredes son bastante delgadas y también pueden presentar alteración del hueso y del ligamento, pero lo usual es que sean de una consistencia o estructura normal. Tenemos de tres tipos. La asociada a osteogénesis imperfecta, la que dije que es esta enfermedad de los huesos de cristal, la de tipo 2, en la que no está asociada a osteogénesis imperfecta, y la de tipo 3, que es autosómica dominante, que aparece específicamente en un tipo de población en Estados Unidos, que también se denomina la Brandywine. Así es como se ve. Una cámara pulpar obliterada, una corona bulbosa o en forma de popcorn, también lo describen algunos libros. El esmalte o las piezas se desgastan con bastante facilidad y rapidez, pero no son propensos a caries. Y como pueden ver, se ven estos dientes opalescentes, meos ámbar. Y como en esta pueden ver, las dos presentaciones. Una cámara pulpar obliterada, o sea que está totalmente cerrada, o una cámara pulpar bastante amplia con unas paredes bastante delgadas. Después tenemos la displasia dentinaria, que también es un defecto congénito de la formación de la dentina y de la morfología pulpar. Pueden ser de dos tipos. La tipo 1, que afecta a las raíces, y la tipo 2, que afecta a las coronas. La de tipo 1, en ambas, el aspecto clínico del diente es normal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros sacamos una radiografía, la de tipo radicular, la raíz no está adecuada, no está adecuadamente formada. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una forma como de W, así, como ustedes pueden ver acá. Son raíces chiquitas. Vamos a dibujarlo acá. Aquí. ¿Ve? Tiene una forma de W. Como la raíz no está adecuadamente formada, estas piezas tienen una gran movilidad y en muchos casos la pueden perder. La pulpa también está obliterada, pero como les dije, tiene un aumento de movilidad y una pérdida prematura de estas piezas. ¿Ok? Si es que llega a presentar un esbozo de la cámara pulpar, usualmente tiene una forma así como de semiluna, chiquitito. Y eso es lo único de pulpa que puede haber en estas alteraciones. En la de tipo 2 es diferente. Son clínicamente normales, uno saca una radiografía, pero las cámaras pulpares también están totalmente obliteradas o pueden presentar algunas calcificaciones en su interior o incluso tienen una alteración en forma de cheurones. ¿A qué se refiere? Que a lo largo de la raíz, que está totalmente obliterada, aparecen unas imágenes de esta forma. O también puede que tengan una porción radicular que se forma en forma de llama o de cardo. Sí, como una llama de una vela. ¿Ok? Eso es lo característico de este tipo de alteración. Después tenemos el odontodisplasia regional. En este, a diferencia de los otros dos, ya hay una alteración tanto del esmalte, de la dentina y de la pulpa. Puede ser por diferentes tipos de alteraciones, infecciones, traumatismos, radioterapia, con enfermedades congénitas, porque no llegó una adecuada irrigación en esa zona del maxilar cuando éste estaba en proceso de formación, etcétera.
Suelen afectar a piezas que están en un mismo cuadrante o en algunas ocasiones pueden llegar a afectar a piezas que se encuentran eh, en una MRK, sea superior o inferior, y afectan con mayor frecuencia a las piezas permanentes. Vamos a verlos como unos dientes pequeños, con una anatomía totalmente alterada. eh, Son amarillos, parduzcos, unas raíces bien cortitas, ápices abiertos, una pulpa bastante grande, incluso de repente ni siquiera erupcionan. Y el aspecto característico que tienen son de dientes fantasmas, porque nosotros sacamos una radiografía y tienen esta apariencia. Apenas se puede diferenciar exactamente lo que es un esmalte, la dentina, la pulpa, pero vemos que concretamente, obviamente, hay un lecho, no hay un germen en esa zona, solo que este no se está formando adecuadamente. Y de igual manera, esta pieza de acá no se puede diferenciar exactamente de la pulpa, no hay no está diferente, no hay una diferenciación del esmalte, la dentina, no hay diferenciación del espacio del ligamento periodontal, no hay una cortical alveolar, etcétera. Por eso esto se le llama un signo de dieste fantasma. ¿Ok? Pues tenemos a las calcificaciones intrapulpares, son un aumento de depósito de... Son también llamados pulpolitos por diferentes procesos, pueden ser irritativos, estrés, trauma repetitivo, pueden aparecer constantemente calcificaciones dentro de los vasos sanguíneos de la cámara pulpar. Y esto pueden ser difusos o lineales, que usualmente pueden localizarse a nivel radicular, eso quiere decir, si esta es la cámara pulpar. Lineales se refiere a que se van a ir depositando por acá. Sí, obliterando poco a poco la cámara pulpar. O nodulares, los que son los pulpulitos propiamente dichos, son unas bolitas, unas manchitas radiopacas que vamos a ver en el centro de la cámara pulpar. ¿Esto produce algún tipo de sintomatología? No, no produce ni dolor, ni molestias, ni incomodidad, salvo el paciente tenga algún proceso carioso o la pieza dentaria ya requiere algún tipo de tratamiento pulpar. Obviamente, al momento de hacer el tratamiento pulpar, dependiendo del tamaño, el grado del tamaño del pulpolito, sí va a dificultar un poquito el poder hacer la apertura o lograr hacer el acceso hacia los conductos radiculares. Esa es en sí la única complicación que puede existir. ¿Hay una complicación con respecto a la sintomatología? No, usualmente no producen síntomas. ¿Ok? ¿Producirían alguna alteración si nosotros quisiéramos sacarle la pieza? Tampoco. ¿Por qué? Porque está dentro de la pulpa. No, no involucra en nada, ni siquiera, salvo fueras a hacer algún tipo de autosección en la pieza. Sí, pero aún así, el instrumental quirúrgico, las freses, tiene toda la capacidad de poder hacer el corte de esas zonas mineralizadas, así que no habría ningún inconveniente. Si alguno de ustedes se va a dedicar a endodoncia, sí, es bastante probable que lleguen a haber buena cantidad de casos con esta alteración. ¿Ya? Ahora, vamos con alteraciones por reabsorción. Pueden ser reabsorciones internas o reabsorciones externas. Las reabsorciones internas son aquellas que se reabsorben desde la dentina alrededor de la pulpa, o sea, desde adentro hacia afuera. Y en el caso de las externas, pueden ser desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros sacamos una radiografía, vamos a ver que en el caso de las reabsorciones externas, no bien en esta parte, sino en este caso de acá, por ejemplo, la forma de la cámara pulpar va a estar conservada. Pero en cambio, una reabsorción interna, van a ver, hay una deformación completa de la forma de la cámara pulpar. Así los pueden diferenciar. ¿Qué más podemos diferenciarlos? Porque esta aparece a consecuencia de la acción de los odontoclastos y los ostoclastos en respuesta a una inflamación o un daño desde dentro de la pieza dentaria. ¿Ve? Acá ya hay una deformación de la cámara pulpar. Y en el caso de la absorción externa, puede ser por factores inflamatorios, por quistes, por tumores, sean benignos o malignos. Estos poco a poco van a producir un daño. Hay un aumento de mediadores químicos, aumenta la vascularidad,
va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque la lesión va aumentando de tamaño y se empiezan a activar estas células, son los osteoclastos, principalmente los cementoclastos, todas estas células encargadas de reabsorber tejido mineralizado y poco a poco van a ir destruyendo la pieza dentaria. ¿Ok? Estos tipos de alteraciones son un poco más difíciles de manejar y dependiendo del grado de reabsorción que se produzca, en la mayoría de casos la pieza termina en extracción. Mucho más esta es consecuencia de tumores o quistes, y más si son ya tumores malignos, porque es una resección en bloque en la mayoría de casos. Alteraciones de los tejidos blandos y duros. Ahorita terminando la clase vamos a avanzar con la parte de quistes también, ¿ya? Tenemos las fositas labiales congénitas, son pequeñas invaginaciones, van a ser tractos ciegos, esto quiere decir que no tienen ningún término, no terminan en una parte, o pueden corresponder también a conductos salivales ectópicos. Estos pueden ser paramediales, esto quiere decir a ambos lados de la línea media, y es más común en el labio inferior, o pueden ser comisurales. No tienen ninguna relevancia, no tienen ninguna complicación, no producen ningún síntoma, no producen algún tipo de complicación, infección, tumor, quiste, no, simplemente son un tracto ciego. Quiere decir una pequeña imaginación de esa zona que no termina en ninguna parte y usualmente no son muy profundas. Estas son las del labio inferior, son denominan paralabiales y están asociadas, sí, a un tipo de síndrome, como se llama el síndrome de Van der Wood. ¿Ok? Salvo el paciente lo requiera por motivos estéticos, se puede hacer una plastía para poderle hacer la eliminación de estos defectos. Tenemos el labio doble, que es un pliegue horizontal de tejido mucoso en la cara interna de los labios. Es más común en el labio superior. Solo se percibe cuando el labio está tenso o, por ejemplo, cuando ya ha alcanzado cierto tipo de tamaño. ¿Ok? Puede ser congénito, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Usher, y salvo produzca algún tipo de alteración, no requiere realmente una intervención. O si sea por algo estético, puede que se haya alcanzado un gran tamaño y al momento de ocluir las piezas dentarias, esto provocan que constantemente se lacere o se ulceren estas zonas. En esos casos, sí, se hace una una excisión de estas lesiones o una plastía del labio y listo. No es muy complejo en sí el intentar realizarlo, pero tengan en cuenta que en esta zona hay una alta vascularización por las arterias labiales o coronarias, por lo que sí es recomendable que lo haga un cirujano maxilofacial. ¿Ok? Desde el momento en que se toca alguna parte de esta arteria, sí o sí eso no va a dejar de sangrar. Por eso es mejor que lo haga un cirujano experimentado. Tenemos los gránulos de Fordyce, que son simplemente acúmulos de glándulas sebáceas. Estas son glándulas que producen grasita en la piel, solo que en lugar de localizarse en la piel, se han localizado en algunas zonas de las mucosas orales. Se van a ver como lesiones, como puntitos blancos o amarillentos, máximo de 1 o 2 milímetros, que normalmente los vamos a encontrar en el carrillo, en los labios y en algunas veces en la encía, pero es más común en el labio o en el carrillo. No requieren ningún tipo de manejo, no requieren ningún tipo de medicación, tratamiento en sí, tampoco hay que realizar una excisión, porque simplemente es una estructura normal del tejido epitelial, solo que empezó a formarse en una mucosa de revestimiento. Eso es todo. Tenemos el leuquedema, que es simplemente una acumulación de líquido en el estrato espinoso. Recuerden, nuestros epitelios están constituidos por diferentes tipos de estratos. Tenemos el estrato superficial, el estrato granuloso, el estrato espinoso y al final tenemos la lámina basal. Entonces, en estos, el estrato espinoso empieza a acumularse una mayor cantidad de tejido, lo que produce un edema y lo que va a dar es un aspecto como unas placas membranosas color blanco, medio grisáceas que están localizadas en ambos carrillos. Entonces, esto tiende a ser más común en personas afrodescendientes. No requieren ningún tipo de alteración.
Y lo más característico de estas lesiones es que cuando uno agarra el carrillo y lo estira, estas desaparecen. ¿Sí? No requieren ningún tipo de manejo, no son lesiones premalignas, no hay que rebiopsiarlas, es simplemente el acúmulo de edema en los estratos del epitelio. ¿Ok? Y sí, es más frecuente en personas afrodescendientes o con piel de color más oscura. Tenemos las pigmentaciones melánicas, que son simplemente lunares, pero localizadas en la boca. Son depósitos de melanina en el estrato basal de los epitelios de las mucosas. Pueden ser de un color parduzco, negruzco, pueden ser simétricas, también pueden tener algunos límites poco definidos, ¿ok? Pero suelen ser congénitas y es más común, sí, en pacientes afrodescendientes y asiáticas o en personas de un color de piel oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros solemos producir una mayor cantidad de melanina en comparación de las personas de raza blanca. Es simplemente como lunares, pero dentro de la cavidad oral. Tenemos el nódulo tiroideo-lingual, que es simplemente una masa de tejido tiroideo. Cuando la lengua se está formando, hay algunas estructuras que mudan desde la parte de la base de la lengua hasta la zona anterior del cuello. Eso después se transforma en la glándula tiroides. Ahora, ¿cuál es el problema? Algunas veces esta migración no se da de una forma adecuada y hace de que una pequeña cantidad de tejido de la tiroides sí es funcional y se localiza en la parte posterior de la lengua. ¿Ok? Es una masa blanda, móvil, de 2 a 3 centímetros de diámetro. Cuando son bastante pequeñas, pueden producir un poquito de molestia al deglutir o al hablar, pero cuando ya alcanzan cierto tamaño, sí van a requerir una decisión quirúrgica. Ahora, ¿nosotros hacemos estos procedimientos? No. Esto o lo hace un otorrino o lo hace un cirujano de cabeza y cuello. ¿Ok? ¿Puede producir alteraciones? Sí, porque muchas veces estos nódulos tiroideos producen hormona tiroidea y lo que hace que sí que el paciente pueda pasar por hipertiroidismo. ¿Ok? No se presenta en todos los pacientes, pero sí, es posible que se dé. Después tenemos a la lengua villosa, es simplemente un aumento de queratina en las papilas filiformes localizadas en el dorso central de la lengua, que hace que adquiera un aspecto amarillento, parduzco o incluso color negro. En algunos libros antiguos lo describían como lengua negra. ¿Requiere alguna alteración o manejo? No en sí. Y es bastante común en aquellos que tienen factores irritativos de constante uso, como los pacientes fumadores, pacientes que tienen una mala higiene, y en pacientes que sí consumen cierto tipo de fármacos o incluso aquellos que puedan tener radioterapia. No es bastante común, es bastante raro. Hasta el momento yo no he visto, bueno, he visto uno o dos casos, pero era bastante leve, no como el caso que se presenta aquí en la fotografía. ¿Requiere algún manejo? No. ¿Un mayor control de la higiene oral? Sí, porque al estar sobrecrecido esto, con mucha más facilidad atrapa placa y va a requerir una rutina de higiene un poco más exhaustiva. Tenemos las varices linguales, que al igual que las varices en cualquier otra parte del cuerpo, son venas tortuosas y dilatadas. Se van a ver como unas pequeñas masas pulvosas de color azul, violáceo o negro localizadas debajo de la lengua. Suele ser mucho más común en pacientes mayores de 60 años. ¿Van a requerir algún tipo de manejo? No. ¿Requieren algún tipo de procedimiento? Tampoco. No producen dolor ni molestias en comparación de cuando aparecen en otras partes del cuerpo. ¿Ok? Como aparecen en las piernas, en los testículos también pueden aparecer en el ano y sí producen sintomatología. Pero en el caso de la lengua, no van a requerir ningún tipo de manejo. Osteosis, que son un sobrecrecimiento de tejido óseo en forma de protuberancias, pueden aparecer en las caras, en las tablas vestibulares, como nódulos a lo largo de las tablas vestibulares, pueden ser palatinas, usualmente se localizan a nivel de las molares, pueden ser solitarias, de repente como reacción a la colocación de un tipo de injerto óseo, pueden ser subpónticas,
aparecen justo debajo de los pónticos como un proceso irritativo y constante trauma. El hueso empieza a formar un hueso más denso, por eso tiene ese aspecto. ¿Requiere algún manejo? No. Salvo el paciente requiere algún tipo de tratamiento protésico, sí sería necesario hacer una regularización ósea de esas zonas. También el torus palatino puede ser de tipo plano, puede ser en forma de uso, puede ser nodular o incluso lobular. ¿Ok? Plano solamente es una lesión así, ligeramente elevada. En forma de uso es bastante delgada y alargada en medio del paladar. Nodular, tal y como lo están viendo acá, un nódulo, otro nódulo, otro nódulo, otro no, o lobular, como aparecería en este tipo de torus mandibularis. ¿Ok? Y bueno, después está el torus mandibularis. Salvo empiezan a producir algún tipo de interacción para el habla, la deglución, la masticación, sí es necesario hacer un procedimiento quirúrgico. Si es que el paciente requeriría realizarse una prótesis removible, también sería necesario poder hacer una exéresis de esta lesión. Si es que no produce dolor, molestia, incomodidad, ninguna otra alteración funcional, no va a haber ningún problema. Se puede quedar ahí. Tenemos el síndrome de Eagle, que es simplemente una calcificación del ligamento estiloyoideo, que sí puede producir un poco de dolor facial, disfagia o incluso al momento de voltear o abrir la cabeza. ¿Requiere algún tipo de manejo especial? En realidad, no, porque esa no corresponde a nuestra área. Sí, la apófisis estiloides nomás debería estar hasta acá, pero miren, toda esta zona de acá, todo este ligamento se ha calcificado por completo. Sí, en estadios muy extremos puede llegar a limitar bastante la movilidad de la cabeza y sí, después requiere un tipo de tratamiento quirúrgico, pero de esa parte sí corresponde a los cirujanos de cabeza y cuello. Después tenemos el defecto óseo de Staffne, también llamado quiste osteoestático o defecto cortical lingual mandibular, que es simplemente una pequeña proyección de una glándula salival sobre la tabla ósea de la mandíbula. ¿Sí? Como se puede ver acá, pareciera un quiste, por eso se le llama quiste óseo estático, porque siempre se mantiene igual, no crece, no aumenta de tamaño. Es simplemente la glándula salival, tiene una proyección que se asienta sobre la cara interna de la mandíbula y produce este aspecto, que es forma redondeada, bien definida y corticalizada. ¿Ok? No requiere tampoco ningún tipo de manejo y suele ser un hallazgo ocasional. No requiere ningún tipo de manejo tampoco. ¿Ok? Hasta ahí llegó la primera parte. Los que están conectados tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pregunta con respecto al material que le utilizo para poder hacer las clases, me pueden escribir al correo y yo se los puedo brindar. No hay ningún problema. No las diapositivas, chicos. Me refiero a de qué libros pueden revisar en donde se encuentre toda esta información. ¿Ya? Denme un minuto y voy a poner la otra clase. Perdón, no me permite abrirlo. Aquí está. Ya, chicos, vamos a hablar un poco, lo que nos alcanza en tiempo, sobre lesiones quísticas. Los quistes en sí van a ser cavidades patológicas. Nosotros tenemos cavidades anatómicas, cavidades patológicas dentro del cuerpo.
La boca, la nariz, los senos maxilares, los senos paranasales, las fosas nasales, todos son cavidades anatómicas. La cuenca del ojo también. Son cavidades que normalmente tienen que estar ahí. Pero un quiste en sí es una cavidad, un hueco que aparece dentro de un tejido que antes no tenía esa cavidad, que van a estar revestidas por un epitelio que va a tener un contenido líquido o semisólido. Si fuera un contenido totalmente sólido, ya no sería un quiste, sino ya sería un tumor. Entonces vamos a entender que los quistes son cavidades anormales que van a tener un revestimiento, una pared exterior, un recubrimiento interno y una cavidad central. Estas son las tres características que permiten identificar a una lesión quística. El contenido puede variar, la pared también es usualmente tejido conectivo, el recubrimiento interno, el tipo de epitelio puede variar, pero sí o sí van a tener estos tres componentes: una pared, un recubrimiento interno y una cavidad central. Vamos a tener quistes odontogénicos. ¿Esto qué quiere decir? Quistes que derivan a partir de los tejidos que dan origen a los dientes. Vamos a tener a los que se derivan de los restos epiteliales de Malassez. Si ustedes recuerdan sus clases de embriología, los restos epiteliales de Malassez son las células que sean de la vaina radicular epitelial de Hedwig, que ayudan y contribuyen con la formación de las raíces dentarias, que después se transforman en este tipo de células. Entonces, fácil. Si son quistes derivados de estructuras que van a formar la raíz, se van a localizar estos quistes a nivel de las raíces dentarias. Después tenemos a los derivados del epitelio reducido del esmalte. Una vez que la pieza dentaria se ha formado por completo, el esmalte ya tiene todo su espesor. Todas esas estructuras del órgano del esmalte, el epitelio externo, el epitelio interno, el estrato intermedio, el retículo estrellado, poco a poco se juntan y se convierten en una estructura que se llama epitelio reducido del esmalte, que después ayuda al proceso de erupción de la pieza dentaria. Entonces, si van a ser estructuras que derivan del esmalte, el esmalte se localiza a nivel de la corona dentaria, quiere decir que estos quistes se van a localizar alrededor de la corona de la pieza dentaria. Así los pueden diferenciar. Malassez en la raíz, reducido el esmalte en la corona de las piezas dentarias. Y después tenemos aquellos que derivan de los restos de cerros. Cuando ya están en un estadio de campana tardía, la lámina dental se fragmenta, se rompe, y esto da origen a los restos de cerros. Entonces, si van a ser estructuras que van a derivar de un tejido que formó una parte de la pieza dentaria, este tipo de quistes van a localizarse o conteniendo una pieza dentaria o alrededor de los dientes. ¿Ok? Así los pueden diferenciar. Entonces tenemos derivado de los restos de Malassez, el quiste periapical, el quiste residual, del epitelio reducido del esmalte, el dentígero de erupción, el paradental y todos los demás que tienen un nombre compuesto de varias palabras van a corresponder a los derivados de los restos de cerros. ¿Ok? Así es bastante fácil de poder diferenciarlos. Estos quistes que tienen nombres más largos con varias palabras son de los restos de cerros. Los derivados del epitelio reducido del esmalte ya dije, son que se van a localizar alrededor de la corona dentaria. Y los derivados, los restos de Malassez, son poquitos, se van a localizar a nivel de la raíz de la pieza dentaria. Tenemos el quiste periapical, también llamado quiste radicular o quiste periodontal apical. Va a ser el quiste o la lesión quística más frecuente de la cavidad oral. Aparece en el vértice de una pieza que está desvitalizada. Esto es característico. Va a aparecer siempre en una pieza que tiene compromiso pulpar, de la vitalidad pulpar, sea necrosis séptica, aséptica, no importa. Está asociado a eso. No suele aparecer siempre en todas las piezas dentarias, pero sí está precedido por un granuloma periapical. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Entonces, todas esas piecitas que tienen una lesión redondita en la punta de la raíz, ¿significa que son quiste? No. ¿Cuáles son los requisitos para que un paciente sea considerado que esa pieza tiene quiste? Tiene que tener una pared exterior, un epitelio interno
y un contenido. Y la única forma de saber exactamente eso es un análisis anatomopatológico. ¿Ok? Y usualmente las lesiones quísticas suelen tener un tamaño usualmente de 1 centímetro. Y además, los granulomas usualmente no tienen una cortical alrededor de la región, o sea, una línea blanca que las delimita. Esa es otra diferencia. ¿Ok? Pero el quiste preapical, radicular o periodontal apical siempre va a estar presidido por un granuloma. Si es que se dan las condiciones, si es que hay predisposición del paciente, se forma después el quiste, que se va a estar precedido por una infección o por un traumatismo en la pieza dentaria o también por inflamación a nivel periapical. Esto produce una estimulación de los restos epiteliales de Malassez. Estos van a producir un crecimiento de algunos islotes de células epiteliales. Las células internas de esos islotes van a producir una necrosis licoefectiva o colicuativa y van a formar una cavidad central. Mientras que las células externas van a ir expandiéndose, cada vez se van a alejar más entre ellas y van a formar un epitelio rodeando este centro. ¿Ok? Y para protegerse, se va a formar una pared de tejido conectivo alrededor de esta lesión. Este tejido conectivo, esta pared, es lo que va a permitir la nutrición al quiste. ¿Ok? Cuando va a aumentar, como estos quistes van aumentando de tamaño, se empieza a producir un contenido líquido. Este contenido líquido aumenta la presión dentro de la lesión. Este mismo aumento de la presión hace de que poco a poco el quiste vaya aumentando de tamaño. ¿Ok? Aumenta por una presión hidráulica. Entonces, histológicamente, vamos a ver que está revestida por un epitelio plano, no queratinizado, que es esto de acá, esto moradito, y esto rosadito que se ve alrededor es la pared, y esto blanco que hay acá adentro corresponde a la luz o el contenido del quiste. ¿Ok? Puede haber neutrófilos en el epitelio, mucho más si esa lesión está infectada. La pared de tejido conectivo puede estar infiltrada por neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas, histocitos, es que quiere decir procesos, células de defensa. La luz está compuesta por un líquido proteináceo con residuos celulares necróticos, o sea, está netamente constituido por líquido extracelular y por células muertas. Y hay la presencia de unos cuerpos de Rashton. Son unos cuerpos celulares en forma de semiluna. A eso se denomina cuerpos de Rashton y es bastante característico de este tipo de lesión. Radiográficamente, que vamos a ver una lesión radiolúcida, una forma y bordes definidos, son redondeadas, bordes delimitados, una cortical bien definida y van a estar localizadas usualmente a nivel de los ápices de una pieza dentaria necrótica. ¿Cuál es el tratamiento? Se realiza la extracción y el retiro completo de la lesión, o puede hacerse una endodoncia y posteriormente se hace la enucleación de la lesión. ¿Ok? Cuando este quiste, nosotros, por ejemplo, no tenemos los cuidados necesarios, vemos que hay una lesión periapical en esa zona, solo sacamos la pieza dentaria y dejamos restos de esta cavidad que se encuentra a nivel del ápice y era recién un quiste. Este quiste se transforma en quiste residual. ¿Ok? Es exactamente las mismas características que un quiste periapical, solo que se formó a consecuencia de que el quiste periapical no fue retirado junto con la pieza dentaria y empezó igual a desarrollarse. ¿Ok? Entonces va a tener exactamente las mismas características histológicas, pero clínicamente y radiográficamente vamos a ver que está localizado en una zona edéntula, o una zona en donde hubo recientemente una exodoncia. ¿Ok? Y sí, el tamaño no significa que esto sea un tumor. Esto puede ser un quiste residual, simplemente que se ha ido desarrollando por demasiado tiempo. ¿Ok? Lo que nos da el diagnóstico final en sí es el análisis anatomopatológico. ¿Esto qué quiere decir? Que un patólogo oral lo ve al microscopio, lo estudia y nos dice exactamente qué es. Tenemos el quiste dentígero o el quiste folicular, es el segundo quiste más frecuente que suele aparecer en la cavidad oral. Aparece por una acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte, o sea, alrededor de la corona, y la superficie del esmalte.
suele aparecer con forma más común en piezas dentarias que no han erupcionado. ¿Esto qué quiere decir? Que está más asociado a terceras molares inferiores, a caninos superiores, a terceras molares superiores y en cierta ocasión también a las premolares inferiores. Doctor, ¿por qué en este tipo de piezas? Porque ustedes se dan cuenta, estas corresponden usualmente a las últimas piezas en empezar a erupcionar, en orden inverso. ¿Ok? Por eso es que suelen estar asociadas este tipo de lesiones a quistes dentarias no erupcionadas. Usualmente en pacientes jóvenes, entre 10 a 30 años de edad, más frecuente en hombres y mucho más frecuente todavía en pacientes de raza blanca. Afecta a dientes no erupcionados o que se encuentren impactados o incluidos. Usualmente no producen molestias, incomodidad, salvo por alguna razón la lesión se infectó y sí produce dolor, molestias, incomodidad. ¿Ok? El tamaño es bastante variable y sí puede producir un desplazamiento de las piezas dentarias adyacentes. ¿Ok? Cuando ésta empieza a crecer mucho de tamaño. Histopatológicamente, vamos a ver que está revestida por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es un grado de inflamación, puede tener un grado de inflamación que influye en el grosor del revestimiento de este tipo de quiste. Y si es un quiste de larga evolución, puede presentar áreas en donde se presentan queratinización o cambios premalignos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos quistes, en muy raras ocasiones, sí pueden dar pie a otro tipo de patologías, como son los queratoquistes odontogénicos, un ameloblastoma, o en el peor de los casos, sí pueden ser fuente de carcinomas. ¿Esto qué quiere decir? Cáncer. Es muy, muy raro, pero puede suceder. Después tenemos radiográficamente, se van a ver como unas lesiones radiolúcidas. Todos los quistes tienen una forma radiolúcida, con una burbuja oscura en la radiografía que tiene una lámina, una línea blanca que lo delimita adecuadamente. Lo característico de este tipo de quiste es de que aparece de uca a uca. Esto quiere decir alrededor de toda la corona del diente. Sí, rodea toda la corona. De esta zona de uca hasta uca del otro lado. ¿Ok? Este es un quiste dentígeno. ¿Ok? Provoca desplazamiento de la pieza que afecta y sí puede provocar reabsorción de las piezas adyacentes. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Hay que hacer una exodoncia de la lesión y sí o sí un retiro de la lesión. ¿Por qué? Te recuerdo, está el riesgo de que este se transforme en otro tipo de lesiones más agresivas. Tenemos el quiste paradental, que está localizado de forma subgingival, también asociado a una pieza dentaria en proceso de erupción. Usualmente esto aparece en terceras molares. ¿Ok? Y está asociado, sí, a la proyección cervical del esmalte. Que vamos a ver que es un quiste que está revestido por un epitelio plano, no queratinizado, y va a tener una cápsula de tejido conectivo que sí puede estar inflamado. ¿Por qué? Porque este tejido alrededor de la corona, por distal o por vestibular de la pieza, al estar en contacto con el resto de la mucosa oral, la saliva, los alimentos, puede inflamarse, puede infectarse. Es más, el paciente ni siquiera sabe que tiene esta lesión hasta que ahora aparece un proceso infeccioso en la zona. ¿Cómo lo vemos? Como una lesión radiolúcida, localizada usualmente por distal de las terceras molares, ¿ok? Tiene una forma B, redondeada por distal de la pieza dentaria, pero cuando se localiza a nivel vestibular no es observable. ¿Por qué? Porque está localizada usualmente en tejido blando. Lo que está en tejido blando no se puede ver en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento? Simple. Se realiza la exodoncia de la pieza dentaria y también un retiro de la lesión. Al momento que realizamos la extracción de la tercera molar, también tenemos que retirar todo este tejido del quiste. Tenemos el quiste de erupción, que es bastante común en pacientes jóvenes, en niñitos, en bebés, en pacientes bastante pequeños. Es una variante del quiste dentígeno, solo que este está asociada a una pieza que ya está en un plano extraóseo. El quiste dentígeno, el diente todavía está dentro del hueso. ¿Ok? Es una pieza dentaria que ya erupcionó a través del hueso, pero no ha logrado perforar la mucosa oral, lo que produce una acumulación entre la superficie del esmalte de la pieza
una acumulación de líquido entre la superficie del esmalte de la pieza y la superficie interna de la mucosa oral, que suele verse como una masa fluctuante alrededor de un nivel de erupción. Una masa puede ser violácea, negruzca o parduzca alrededor de una pieza dentaria que está en proceso de erupción. Y esto puede tornarse de este color. ¿Por qué? Porque al paciente seguir constantemente mordiendo, porque es normal, tiene que alimentarse, tiene que hablar, produce las lesiones de los vasos sanguíneos que se encuentran por debajo de este epitelio y es en que empiezan a sangrarse. Esta acumulación de sangre produce, obviamente, un pequeño hematoma. Y ahí viene el color característico de este tipo de lesiones, de una apariencia morada o violácea o incluso azulada negruzca. Algunas veces no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de oclusión hace de que este quiste se rasgue y al rasgarse empieza un proceso de involución y permite ya la erupción de la pieza dentaria. Cuando no se produce la resolución espontánea, sí tenemos que hacer una operculectomía o también llamada ulectomía. Es simplemente se hace una pequeña incisión a este nivel. Uy, ¿qué pasó? Vamos a borrarlo. Se hace una pequeña incisión así, chiquitita, y con eso es suficiente para exponer el borde incisal de la pieza, o sea, así, y listo. Con eso basta. No es necesario hacer el retiro de la pieza. Sí es necesario hacer un lavado de la lesión para retirar todo este tejido, esta sangre coagulada, pero muchas veces la misma oclusión del paciente hace que esta lesión se rompa y empiece igual todo el proceso de involución. ¿Ok? Puede aparecer en cualquier pieza dentaria que esté en proceso de erupción, la cual no puede lograr el rasgado de la mucosa que tiene encima. Así como pueden ver, por ejemplo, en esta zona de acá, es una segunda molar permanente, ¿ve? Que por algún motivo no ha logrado eh, romper la encía que tiene encima y obviamente producto de la oclusión se ha producido una ligera hemorragia en su interior. Listo. Ahora pasamos a los quistes derivados del epitelio reducido del esmalte. Tenemos el quiste periodontal lateral, es relativamente raro, es más común en pacientes entre la quinta y la séptima década de vida. Esto quiere decir entre los 50 y 70 años. Tiene un crecimiento bastante lento y aparece usualmente en premolares inferiores, entre las premolares inferiores y los caninos inferiores. No suele provocar síntomas y se ve como un pequeño abultamiento debajo de la papila interdental de estas piezas dentarias, así como pueden ver aquí. ¿Ok? Es simplemente una formación de una cavidad entre la raíz de estas dos piezas dentarias dentro del hueso. ¿Ok? Está revestida por un epitelio queratinizado delgado, bien, un epitelio delgado no queratinizado. Sí pueden presentar algunos espesamientos focales de los restos epiteliales de cerres y usualmente es unilocular. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿a qué se refiere unilocular? Que es una lesión, una sola lesión, una sola bolita, un solo globo. Cuando esta lesión empieza a aparecer mayor número de estas bolitas o estos globitos, se refiere a que es multilocular. Pero eso es en general, ¿ok? Pero hablando un poco más ya de este tipo de diente, de este tipo de quiste que digo, cuando el quiste periodontal lateral es múltiple, o sea, hay varias cavidades, este se denomina botroide, ¿ok? Radiográficamente, una lesión radiolúcida, forma redondeada, definida, un borde corticalizado, localizado entre las raíces de dos piezas dentarias. ¿Por qué este sí lo vamos a ver en la radiografía? Porque obviamente está dentro del hueso. Y como les dije, cuando es multilocular, se denomina quiste botroide. Y el tratamiento es simple, es una excisión, no requiere la extracción de las piezas dentarias que están involucradas. No lo confundan con este otro quiste, que es bastante similar,
Este es el quiste gingival del adulto. Ahorita vamos a ver cómo diferenciarlo. Está situado también fuera del hueso. Es un tanto una facción llena de líquido. Es como si tuviéramos un mucosele, pero entre la encía de estas dos piezas dentarias. Tiene una consistencia usualmente blanda y aparece en la encía vestibular, maxilar o mandibular. Y, al igual que el anterior, también está asociada a nivel de premolares o caninos o incluso también los incisivos inferiores, cosa que no sucede tanto en el quiste periodontal lateral. Vamos a ver que está revestido por un epitelio delgado no queratinizado, pero la diferencia con el anterior es que como este sí está localizado dentro del tejido óseo y este está localizado por fuera del hueso. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a tomar una radiografía y no vamos a poder observar ninguna lesión. ¿Por qué? Como no está incluido dentro del hueso, no tiene un contenido calcificado, obviamente eso no sale en la radiografía. ¿Ok? Y el tratamiento, igual, es simple. Escisión. ¿A qué se refiere con escisión? Un retiro completo de la lesión o enucleación. ¿Ok? Que se retiro también completo de la pared y del epitelio y del contenido del quiste. Tenemos también el quiste de la lámina dental del recién nacido. Son nódulos pequeños de queratina sobre los rebordes de la pieza dentaria, ¿ok? Que aparecen unas lesiones amarillentas de 1 a 2 milímetros de diámetro localizadas en diferentes zonas del reborde alular de un recién nacido. Son simplemente inclusiones del tejido epitelial dentro de la mucosa localizadas en el reborde de la boca de un recién nacido. No van a requerir ningún tipo de tratamiento, solitas involucionan. ¿Ok? Hay otro tipo de alteraciones que se llaman los gránulos de los nódulos de Bone y las perlas de Epstein. Los nódulos de Bone son inclusiones glandulares que aparecen a nivel del reborde vestibular de un recién nacido. Y las perlas de Epstein van a ser, simplemente están localizadas, son estas mismas lesiones, solo que van a estar localizadas a lo largo de la línea media del paladar. ¿Ok? Todas son quistes del desarrollo. Aparecen en recién nacido. Lo que varía es cuál es su origen y en dónde se localiza. Perlas de Epstein son sí o sí inclusiones epiteliales localizadas a nivel del rafe medio palatino. Los nódulos de Bone son inclusiones de glándulas salivales localizadas en el reborde vestibular del recién nacido. Y el quiste de la lámina del recién nacido son inclusiones epiteliales localizadas a nivel de los rebordes del recién nacido, en la cima del reborde. ¿Ok? Así se pueden diferenciar. ¿Requieren algún tipo de manejo por cada una? No, solitas desaparecen. Pueden ser únicas o múltiples. Tenemos el quiste odontogénico glandular o quiste cialo-odontógeno. Es también bastante raro, pero la diferencia es que es bastante agresivo. Suele aparecer en pacientes adultos de mediana edad y suele localizarse a nivel de la zona anterior de la mandíbula. ¿Ok? Como lo pueden ver acá. ¿Por qué se llama quiste odontogénico glandular? Porque como un quiste tiene un revestimiento de un epitelio plano no queratinizado, tiene un espesor variable, pero en este contenido vamos a localizar que se van a ver al microscopio algunas pequeñas estructuras que se asemejan a a la estructura de una glándula salival. De ahí su nombre, quiste odontogénico glandular. ¿Ok? Y estas están cubiertas por una capa de células cilíndricas sucuboidales que recubren estas estructuras glandulares. Por eso se asemejan mucho a la estructura de una glándula salival. De ahí su nombre, quiste odontogénico glandular. Y sí, producen cierto tipo de contenido mucinoso. De ahí también su agresividad. Radiográficamente vamos a ver lesiones radiolúcidas, o sea, oscuras, bien definidas, multiloculares, tabicadas, corticalizadas. Pueden ser también bastante grandes y pueden ser únicas
o múltiples, o sea, uniloculares o multiloculares. El tratamiento es la enucleación, o sea, el retiro completo de la lesión. El legrado es hacer una ventana, hacer un colgajo en esta zona. Se levanta el colgajo, se hace el despegamiento, se llega a esta zona, se retira por completo la lesión y con una cureta se raspan las paredes del hueso para evidenciar que no quede ningún resto del tejido del quiste. O la marsupialización, que es en lesiones bastante grandes, por ejemplo, acá se hace una pequeña perforación y a esta perforación se le deja un tubo o un dren y esto hace de que poco a poco la lesión vaya reduciéndose de tamaño. De tal manera que a veces una lesión que inicialmente era así, después termina de este tamaño. Y no fue una lesión demasiado mutilante. ¿Ok? Hacer todo esto, imagínense, tratar de retirar toda esta lesión en un hueso que está totalmente debilitado, el paciente se expone a una fractura patológica. ¿Ok? Y después, este tipo de fracturas es bastante compleja de manejar porque no hay un tejido óseo sano sobre el cual se pueda asentar, complicando bastante el proceso rehabilitador después de este paciente. Tenemos el queratoquiste odontogénico o tumor odontogénico queratoquístico. Actualmente, perdón, es conocido solo ya como queratoquiste odontogénico. Este tipo de lesión anteriormente pasó, primero era considerado un quiste, después lo consideraron un tumor, después otra vez quiste, después tumor y ahora otra vez lo consideran un quiste. Es bastante agresivo, es un comportamiento bastante similar a un tumor benigno y sí tiene una buena tasa de recurrencia. Es de un crecimiento lento y expansivo, a diferencia del ameloblastoma, que sí es un tumor propiamente dicho, derivado de los tejidos del diente, solo que este clínicamente no suele expandir las tablas óseas. El ameloblastoma sí, es como si inflaras un globo dentro de la mandíbula y poco a poco esas paredes se van haciendo cada vez más delgadas. En este no, vas inflando el globo, va a ser cada vez más grande, pero no suele adelgazar esas paredes que tiene a su alrededor. Suele aparecer entre la primera octava década de vida, o sea, entre los 10 a los 80 años, con predominancia entre la segunda y la tercera década, entre los 20 y 30 años. Es más común en hombres y suele aparecer, como muestra este gráfico, con mayor frecuencia en la zona del ángulo y del cuerpo posterior de la mandíbula, seguido de la zona posterior del maxilar, seguido de la zona anterior del maxilar, seguido de la zona anterior de la mandíbula, la zona premolar mandibular y con mucho menos frecuencia la zona premolar de la maxila. Y este tipo de enfermedad sí está asociada al síndrome de Gorlin-Goltz, también llamado el síndrome de carcinoma nevocelular o síndrome carcinoma nevoide de células basales. En estos pacientes suelen aparecer múltiples queratoquistes odontogénicos en la maxila y en la mandíbula. ¿Ok? Solo el 5% tiene una presentación múltiple. Usualmente, como les dije, son asintomáticos, a no ser que aparezcan en un control de rutina o de repente se infectan y ya empiezan a producir síntomas, o cuando ya han empezado a producir cierto grado de tamaño que expande las tablas óseas, que obviamente el paciente ya es evidente para el que algo está pasando y va a consulta y obviamente después de los exámenes, de una evaluación, de un examen clínico, de un examen radiográfico, de una biopsia, se llega a determinar obviamente que es un queratoquiste odontogénico. Doctor, es un queratoquiste, no es un tumor. Es un queratoquiste, sí. Allá, como estaba en rojito tumor. No, por eso lo rayé. Antes, la clasificación antigua lo consideraba tumor. O sea, es un quiste indeciso, por así decirlo. Primero lo considera un quiste, después lo considera un tumor, después quiste, antes otra vez volvió a tumor, pero actualmente la última clasificación sigue apareciendo como un quiste. ¿Ya?
Solo que es bastante difícil el poder definir qué es porque tiene características de ambos. Pero actualmente, de acuerdo a sus características histológicas, es que se considera un quiste, ¿ok? Queratoquiste odontogénico. Ya no se le considera tumor. Es el nombre antiguo, porque si ustedes leen algún tipo de bibliografía y de repente dice tumor odontogénico queratoquístico, ah, no, el doctor me enseñó algo de queratoquiste, ah, de repente es otro. No, son exactamente lo mismo, solo que de repente estás leyendo un tipo de bibliografía antigua, ¿ok? Es considerado un quiste. Y el síndrome de Gorlin-Goltz es un tipo de alteración que produce múltiples carcinomas vasocelulares, son estas lesiones de acá, que aparecen en diferentes zonas de la piel, queratoquistes odontogénicos múltiples en mandíbula y en maxila, quistes dermoides que aparecen en la piel del paciente, pits palmares o plantares son estas lesiones puntiformes que aparecen en las plantas y en las plantas de los pies y en la palma de las manos. Se produce también una calcificación de la hoja del cerebro, que es un tejido tendinoso que separa ambos hemisferios del cerebro, a un aumento de la circunferencia craneana, entonces son más frentones, tienen una frente, los lóbulos frontales son más redondeados, prominentes, tienen anomalías costales, esto quiere decir son costillas bífidas o fusionadas. Hay hipertelorismo, eso quiere decir un aumento del tamaño, un aumento en la distancia entre ojo y ojo, entre pupila y pupila. Y sí puede aparecer también espina bífida. Estos son simplemente algunos de los criterios que puede tener el queratoquiste odontogénico. El síndrome de Gorlin-Goltz, ¿ya? No exclusivamente van a aparecer todos estos. Hay criterios mayores y hay criterios menores. El diagnóstico se realiza dependiendo de la cantidad de estos criterios. Si el paciente tiene dos características mayores, sí, es queratoquiste odontogénico. Si tiene una característica mayor y dos características menores, también ya se considera queratoquiste odontogénico. Este síndrome de Gorlin-Goltz, ¿ok? Este es simplemente un síndrome que está asociado a múltiples queratoquistes odontogénicos. ¿Cómo se trata o cómo nosotros lo vemos al microscopio? Esto es justamente las características que nos permiten diferenciarlo de un tumor. Va a tener un epitelio escamoso paraqueratinizado, o sea, está lleno de queratina, como si fuera la piel que tenemos por fuera. En un grosor de 6 a 10 células, en otras bibliografías te dicen de 4 a 8 células, y las láminas y las células en el estrato basal van a tener una forma cilíndrica o cuboidal. Van a tener ausencia de papilas. Un epitelio normal, cuando nosotros lo vemos al microscopio, tiene esta forma. Esta es la lámina basal y esta es la parte superficial del epitelio. Este es un epitelio normal. Pero si ustedes ven acá, no hay estas digitaciones, estas curvaturas, al contrario, simplemente así. Y aquí está el estrato superficial. A eso se refiere con que no tiene papilas. Estas papilas permiten que el epitelio y el tejido subyacente, o sea, el tejido conectivo, estén bien adheridos entre sí, bien unidos entre sí. ¿Ok? ¿Qué más va a tener? Estas células de la lámina basal, o sea, esta que se encuentra acá, en la que está más pegada hacia el tejido conectivo, van a tener una forma cilíndrica, o sea, así, o de un cubito. ¿Qué más? Vamos a ver que tiene una capa de paraqueratina. La queratina es la proteína que hace que la piel tenga cierto tipo de dureza. ¿Ok? Y eso es lo que se ve acá. Unos rizos de queratina o paraqueratina. ¿Ok? Y como les dije, la ausencia de papilas. Radiográficamente vamos a ver que son lesiones radiolúcidas, o sea, oscuras, una forma bien definida, bordes corticalizados, grandes, uni o multiloculares, o sea, únicas o múltiples. Sí pueden llegar a perforar la cortical del hueso que afectan, pero cuando ya tiene un estadio o
son de larga data y sí pueden producir desplazamiento inicialmente de las estructuras que tienen alrededor, o sea, empuja los dientes, empuja el contenido del conducto dentario inferior, empuja también un poco las tablas vestibulares, pero cuando ya están en estadios un poco más avanzados, ya llega incluso a reabsorber las raíces de las piezas dentales que están delante de la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede hacer una enucleación con márgenes de seguridad. Eso quiere decir, se retira la lesión, pero también un poco del tejido alrededor. O sea, vamos a dibujarlo así. Si este es el quiste y hacemos una enucleación, se retira todo, pero con márgenes de seguridad se refiere a que dentro de esa cavidad vamos a hacer un retiro de todo el tejido óseo para evitar que cualquier resto de estas células haya quedado y que dé lugar a una recidiva. Se hace un legrado, que es, como les dije, retirar toda la lesión y con una cureta quirúrgica se raspa las paredes de esa lesión. O la marsupialización, que sí les expliqué. Esta lesión, imagínense, es demasiado grande para poder retirarla. El paciente se expondría posiblemente a una fractura patológica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uy, ¿qué pasó? Un momentito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la marsupialización? Se hace una pequeña ventana en una parte de la lesión. Supongamos, hacemos un cortecito y dejamos una ventana. Aquí dejamos un pequeño tubo o un bloque de un tejido o de cualquier material que impida que estos dos bordes se cierren. Entonces, el paciente constantemente, todos los días, tiene que ir lavando la lesión y esto va a hacer de lo que está así, de este tamaño, poco a poco se vaya reduciendo de tamaño hasta que al final, de repente, como les dije, todo esto de acá simplemente se transformó en una lesión, supongamos, de este tamaño. Entonces, obviamente, sacar todo esto de acá va a ser mucho más agresivo en lugar de simplemente sacar esta pequeña lesión de acá. Pero es un proceso que toma bastante tiempo. Son mínimo 6 meses para lograr seguir ver resultados. ¿Ya? Y no funciona usualmente en todos los pacientes. Y es muy diferente el abordaje de tratamiento que tenemos nosotros los odontólogos en comparación de los cirujanos de cabeza y cuello. Un cirujano de cabeza y cuello va a optar de repente por hacer una hemimandibulectomía o una mandibulectomía. ¿Esto qué quiere decir? Entran a hacer las operaciones y el paciente le cortan de acá hasta acá. Y listo. Obviamente es una operación bastante más mutilante. ¿Ok? Seguimos. Ya no queda mucho tiempo. Vamos a avanzar un poquito de esto. Tenemos también quistes no odontogénicos. Son aquellas lesiones quísticas que no se desarrollan a consecuencia de los tejidos que dan origen a los dientes. Y tenemos acá los no odontogénicos, que es el quiste glóbulo maxilar, el nasolabial, el quiste palatino medio y el quiste nasopalatino. Tenemos pseudoquistes. ¿Por qué son pseudoquistes? Aunque son cavidades dentro del hueso, no tienen esas tres características que yo le dije. No tienen una pared, no tienen un epitelio interno y no tienen una luz interior con un contenido líquido o semisólido. ¿Ok? Por eso están considerados como lesiones pseudoquísticas, por más que su nombre diga quiste. Entre estos tenemos el quiste óseo traumático, el quiste óseo aneurismático, el quiste óseo simple, el defecto osteoporótico focal de la médula ósea y, como les dije hace un ratito, el defecto óseo de Stafford o antiguamente conocido como quiste óseo estático. Y también tenemos aquellos que afectan los tejidos blandos, como el quiste dermoide, el quiste linfoepitelial cervical y el quiste del conducto tirogloso. Sí, también puede estar relacionado a ese nódulo tiroideo lingual. ¿Ok? Cuando llegue esa diapositiva ya lo vamos a conversar con más detenimiento.
Vamos a avanzar solamente una lesión más, me parece que es lo que me alcanza el tiempo. Tenemos el quiste del conducto nasopalatino, que es un quiste también conocido como del canal incisivo. Se produce simplemente por la presencia de restos embrionarios en el conducto nasopalatino. Recuerden, acá nosotros tenemos el conducto nasopalatino. Por aquí viene el van nasopalatino, en esta zona. Entonces aquí, por algunos restos embrionarios, que se dio por la formación de estos procesos maxilares medios, empiezan a formarse una cavidad. Por eso aparece en la línea medio de las maxilares, es dentro del hueso y aparece usualmente en el extremo inferior. Acá. Tenemos en el extremo inferior la papila incisiva y también se le puede conocer como quiste de la papila incisiva. Es un aumento de tamaño simétrico en la zona del paladar medio, localizado justo por debajo o por detrás de la papila incisiva. Aparece entre la cuarta y la sexta década de vida, es más frecuente en hombres. Es el quiste no odontogénico más común, no suele producir síntomas a no ser que se infecten o ya alcancen cierto tamaño que produzcan algún tipo de incomodidad o molestia en el paciente. Y como les dije, recién cuando se infectan o cuando se afectan, ya hay algún tipo de sintomatología. Este quiste es bastante peculiar porque como se localiza en la zona media, en la zona de la sutura intermaxilar, y tiene una forma redondeada en sí, pero cuando nosotros sacamos una radiografía, se proyecta la espina nasal anterior sobre este, lo que le da una forma bastante característica como de corazón. ¿Ok? Entonces, está rodeado, está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado o cuboidal. Puede tener un infiltrado de células plasmáticas y linfocitos mucho más si está infectado. Y sí tiene la presencia de vasos sanguíneos y nervios en su cápsula fibrosa. Recordemos que está en un canal donde se encuentra el van. Entonces va a estar estrictamente relacionado con estas estructuras. Y al momento de hacer la decisión de esta lesión, hay que tener bastante cuidado de no lesionar estos. Es una lesión reducida, bien definida, con bordes corticalizados. Sí puede producir la divergencia de las raíces de los incisivos centrales. También puede producir reabsorción de estas raíces, pero la proyección de la espina nasal anterior es lo que le va a dar ese aspecto o esa forma como de corazón. No quiere decir que el quiste sea así en forma de corazón, no. El quiste es redondo, pero la espina nasal anterior está acá encima y esa proyección hace que tenga esa forma. ¿Ok? Es simplemente un aspecto que se da por la superposición de estructuras que normalmente se da en una radiografía. ¿Ok? Y el tratamiento es una enucleación, o sea, el retiro completo de la lesión. Listo, chicos. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. No quedan muchas diapositivas. Vamos a terminarlo rápido la próxima clase. ¿Sí? Si tienen alguna otra duda o pregunta, me la pueden hacer llegar al correo mario.fernandez@uwinner.edu.pe. Y si no tienen ninguna duda o pregunta, chicos, los dejo para que puedan seguir con su siguiente clase. Muchas gracias por su atención y gracias a los que se han conectado. Que tengan muy buena tarde, chicos.